Muy bien, nuevamente retornamos y continuamos con procesos de absorción. ¿Está bien? Procesos de absorción. Ya dimos la importancia de estos procesos, ¿no es cierto? Este es el ingeniero químico que trabaja en una planta. Dijimos la clase anterior no confundir un ingeniero químico con un ingeniero de laboratorio, ¿no? Un técnico de laboratorio. El ingeniero químico es un ingeniero de planta. A partir de ahora espero ustedes y mis apreciados estudiantes en sus logos no incluyan, pues no, tubos de ensayo, porque ustedes mismos están haciendo la propaganda de que deben ir a un laboratorio. Incluyan plantas de procesos, porque son ustedes ingenieros en procesos químicos. ¿Está bien? Bien, este es un proceso, ¿no es cierto? Una planta petroquímica. ¿Está bien? Dijimos que existe la tercera forma de expresar los datos de equilibrio, que es en forma analítica, ¿no es cierto? Vamos a la forma analítica. Bien. Tenemos la ley de Raoult. Esto ya lo vimos en química general, ¿no? En condiciones de idealidad, es decir, cuando la disolución líquida es ideal y la mezcla gaseosa en equilibrio cumple con las leyes de los gases ideales, la presión parcial de equilibrio puede calcularse de acuerdo con la ley de Raoult, según la cual la presión parcial de un soluto en la fase gaseosa es igual al producto de su presión de vapor a la misma temperatura por su fracción molar en la fase líquida. Es decir, la presión parcial de un soluto en la fase gaseosa es igual a la presión de vapor P asterisco es presión de vapor, ¿es cierto? Es igual al producto de la presión de vapor por su fracción molar del soluto en la fase líquida. X es la fracción molar del soluto en la fase líquida. Entonces aquí estoy dando la presión parcial. Aquí es igual a la presión de vapor. La presión de vapor es solo función de la temperatura. La presión de vapor se puede hallar mediante la ecuación de Antoine, ¿no es cierto? En la ecuación de Antoine nosotros tenemos ecuaciones que nos permiten, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, esto, ¿no? Esto es para el dióxido de cloro. Presión de vapor para el dióxido de cloro. En milímetros de mercurio se calcula mediante la siguiente ecuación. Presión de vapor, esto solamente es presión de vapor, es la P asterisco que tengo aquí. Es cierto, aquí lo tengo. Este P asterisco es la presión de vapor. Presión de vapor. Es solo función de la temperatura, como lo podemos ver aquí. Esta ecuación es válida solamente para el dióxido de cloro. Ojo, no lo vayan a aplicar a otros gases. Esto es para dióxido de cloro. La presión de vapor, aquí debía ir P asterisco, presión de vapor está dada por esta ecuación, función de la temperatura en grados Kelvin. Entonces, a distintas temperaturas puedo hallar la presión de vapor, ¿cierto? Ahí está en el Excel. Entonces, podemos indicar la ecuación de Antoine, ¿no es cierto? Para la presión de vapor de él. Existen también para el sulfuro de hidrógeno, para el vapor de agua y para todas estas ecuaciones. Y en algunos casos existen presiones de vapor en tablas en función de la temperatura. ¿Está bien? Entonces aquí P asterisco es la presión de vapor. ¿Está bien? Nosotros vamos a llamar X a la fracción molar del soluto en la fase líquida. Fracción molar, ¿qué es el soluto? Es el componente que se difunde. En los anteriores gráficos, el amoníaco pasa del gas al líquido. El amoníaco es el soluto.
Pero el amoníaco no está solo, está en una mezcla con el aire. El aire no se solubiliza en agua, o es muy poco soluble. Por tanto, se desprecia la solubilidad del aire. Entonces, el componente que se transfiere es el amoníaco. A este componente que se transfiere desde la fase gaseosa a la fase líquida, lo vamos a llamar soluto. Y al aire es el componente inerte en la fase gaseosa. ¿Está bien? Entonces, y en la fase líquida, el soluto es el amoníaco, porque es el componente que se difunde. Y si voy a absorber con agua, ¿cuál sería el componente inerte? El agua. El agua no se transfiere, ¿ya? No se transfiere por absorción el agua. Entonces el agua es el inerte. El soluto es el componente que se difunde de la fase gaseosa a la fase líquida en absorción, o desde la fase líquida a la fase gaseosa en un stripping o desorción. Pero nosotros inicialmente vamos a estudiar la absorción. Entonces aquí dice X fracción molar de soluto en la fase líquida, fracción molar de soluto en la fase gaseosa. Bien, esto ya explicamos. ¿Y por qué trabaja con el dióxido de cloro? Porque en épocas de pandemia por este virus, ¿no es cierto?, se utilizó bastante el dióxido de cloro. Y es importante que el estudiante que estudia ingeniería química conozca pues el proceso de absorción, porque nosotros podemos elaborar fácilmente el dióxido de cloro concentrado en laboratorio. Tenemos la columna de absorción del lecho poroso. Entonces, en esa columna podemos en forma continua elaborar el dióxido de cloro con una pureza muy alta. Tenemos el mejor equipo de absorción en el laboratorio, ¿ya? Entonces, ¿y por qué el dióxido de cloro? Porque es el mejor desinfectante, pues el dióxido de cloro. Se emplea para el tratamiento de aguas, es el mejor desinfectante, ¿no es cierto? El dióxido de cloro a 25 grados centígrados está aproximadamente 23 veces más concentrado en una solución acuosa que en la fase gaseosa, que es el aire. El dióxido de cloro es aproximadamente 10 veces más soluble en el agua que el mismo cloro. ¿Está bien? Esto es un proceso de absorción, la preparación de soluciones de dióxido de cloro. Está bien. Para el dióxido de cloro, es por eso que aquí determinamos la presión de vapor para el dióxido de cloro en forma analítica. ¿Está bien? Mis apreciados estudiantes, ustedes no pueden indicarme que no tienen las propiedades físicas de los materiales. Tienen ustedes el libro Manual del Ingeniero Químico de John Perry, ahí está. Luego tienen un texto muy bueno, Propiedades Físicas y Químicas de las Soluciones de Thomas Sherwood. Ahí están las correlaciones, las tablas y los gráficos. Propiedades físicas y químicas de las soluciones y sus correlaciones. También lo dan en forma de ecuación. ¿Ya? Pero ya, vamos. Tengo otra ley, la ley de Henry. Para disoluciones líquidas no ideales puede aplicarse la ley de Henry, según la cual la concentración de un componente en una es proporcional a su concentración en la otra fase. Bien, aquí tengo la presión parcial es igual a una constante, coeficiente de la ley de Henry, H,
cuyo valor numérico depende del sistema considerado. Depende del sistema considerado, de temperatura y de las unidades en que se expresa la presión parcial y la concentración. Es evidente que para los sistemas que cumplan con las leyes de Raoult, la ley de Henry, la línea de solubilidad será una recta. ¿Es cierto? Es una recta para aquellos que cumplen con la ley de Raoult o la ley de Henry. Hemos de indicar que es poco solubles se cumple bastante bien la ley de Henry hasta presiones parciales de equilibrio inferiores a una atmósfera. Bien, veamos las constantes de la ley de Henry. Aquí en tablas está esta H. Constantes de la ley de Henry. Aquí tengo las constantes de la ley de Henry a distintas temperaturas. En esta tabla se muestra los valores del coeficiente H de la ley de Henry para diferentes gases en agua a varias temperaturas. ¿Está bien? Tengo aquí, miren, tengo para el sulfuro de hidrógeno. Pero el gas natural no solamente tiene sulfuro de hidrógeno, también tiene dióxido de carbono. También tiene dióxido de carbono. Entonces aquí tengo en la primera columna a distinta temperatura, ¿no es cierto? Aquí tengo la constante de la ley de Henry, dice por 10 a las 2 atmósferas por, en el denominador está la fracción molar, ¿ya? Por fracción molar. Entonces, por decir algo, yo tengo aquí a 30 grados, por decir, a 30 grados, el proceso de absorción. Voy a absorber sulfuro de hidrógeno con agua. En agua, dice, ¿no es cierto? No es en la amina que vimos nosotros, que absorbe mucho mejor una amina el sulfuro de hidrógeno. El líquido, que es una amina, se emplea en las plantas petroquímicas. Aquí apenas están empleando con el agua, ¿no? Que es pobre la cantidad de absorción. Por eso se emplea una amina, la dietanolamina, ¿no? En la industria petroquímica. Aquí están absorbiendo con agua. Por decir, a 30 grados centígrados, tengo aquí 30, el coeficiente de la ley de Henry es 6.09, o sea, este coeficiente, 6.09, pero por 10 a la 2, este valor por 100, si ustedes quieren. Si multiplico por 100, 609. ¿Qué unidades va a tener? Atmósfera sobre fracción molar. Esas van a ser las unidades de la constante de la ley de Henry. Y tengo aquí para distintos gases, ¿está bien? Entonces esto es para la ley de Henry, es la constante para la ley de Henry. Aquí lo vimos para el amoníaco, ¿no es cierto? Bien, vamos a seguir. A ver, ¿cómo es la concentración del soluto, tanto en la fase gaseosa como en la fase líquida? En la fase gaseosa vamos a expresar con Y minúscula fracción molar del soluto en la fase gaseosa. Esta es la fracción molar, Y minúscula. En cambio, Y mayúscula es la relación molar. Una cosa es fracción molar y otra cosa distinta es la relación molar.
la fracción molar es igual. Los kilomoles de soluto en la fase gaseosa sobre kilomoles totales gaseosos. Soluto en la fase gaseosa, amoníaco, ese es el soluto. Y los kilomoles en la fase total es amoníaco más aire, los kilomoles totales. Relación molar, kilomoles de soluto en la fase gaseosa. El amoníaco en la fase gaseosa, kilomoles de amoníaco, por decir algo. Kilomoles de disolvente en la fase. ¿Cuál es el disolvente? El componente inerte en la fase gaseosa, el aire. No se disuelve, no se transfiere. Entonces el disolvente será por kilomol de aire. Entonces cambia aquí, ¿no? A eso se llama relación molar, cuando se expresa en función del componente inerte en la fase gaseosa. Esto es importante. Normalmente en los procesos de transferencia de masa se trabaja con la relación molar. ¿Por qué? El aire no se absorbe, el aire es constante en un proceso de absorción. Entonces, ¿qué se absorbe? El amoníaco varía. Inicialmente el aire tiene mayor concentración de amoníaco, pero como el amoníaco se transfiere al agua, al final tiene menor concentración en la fase gaseosa. ¿Está bien? Lo que se transfiere es el amoníaco de la fase, pero el aire no. Por tanto, el aire al inicio y los kilomoles al inicio y los kilomoles al final siguen siendo la misma. Entonces, el aire es el componente inerte. Bien, vamos a llamar G a la velocidad molar total en la fase gaseosa, o sea, los kilomoles totales en la fase gaseosa. Me refiero, si es una mezcla en la fase gaseosa, amoníaco más aire, eso es total, es el soluto más el disolvente, por metro cuadrado hora. Esto es velocidad molar total. G', velocidad molar del disolvente en la fase gaseosa. Kilomoles del disolvente. Aquí solamente estoy hablando del aire seco. Kilomoles de aire seco en la fase gaseosa por metro cuadrado hora. Del disolvente. El aire seco, G', los kilomoles de aire seco es constante, porque el aire no se absorbe. ¿Qué se absorbe? El amoníaco. Entonces, G' es constante, ¿no es cierto? La velocidad molar del disolvente en la fase gaseosa es constante. Esto nos ayuda bastante, ¿no? G' para realizar los balances en el diseño de las torres de absorción. ¿Está bien? Esto es para la fase gaseosa. Veamos para la fase líquida. Vamos a emplear X para la fase líquida. X minúscula es la fracción molar en la fase líquida, fracción molar del soluto. ¿Y cuál es el soluto? Puede ser el amoníaco. Entonces, esto es kilomoles de amoníaco en la fase líquida. Son totales en la fase líquida. O sea, aquí me refiero kilomoles de amoníaco más kilomoles de agua, totales en la fase líquida. X minúscula, fracción molar en la fase líquida. X mayúscula, relación molar en la fase líquida. Kilomoles de soluto en la fase líquida, kilomoles de amoníaco en la fase líquida, kilomol de disolvente en la fase líquida. Aquí es disolvente, ya no es total. El disolvente en la fase líquida es el agua. Kilomoles de agua en la fase líquida. Es aquí, el agua no se difunde, no se transfiere. Entonces el agua es constante. ¿Está bien? Por eso es mejor emplear la relación molar, porque estoy en base a un componente que es constante. Como es un líquido, vamos a llamar L, velocidad molar total en la fase líquida. L es los kilomoles totales. Si estoy absorbiendo amoníaco con agua, kilomoles totales es los kilomoles de amoníaco más kilomoles de agua en la fase líquida. Kilomoles total por metro cuadrado hora. L' es la velocidad molar del disolvente en la fase líquida. Disolvente.
kilomoles de disolvente en la fase. ¿Y cuál es el disolvente en la fase líquida? El líquido absorbente. ¿Y cuál es para absorber amoníaco? El agua. Entonces tengo kilomoles de agua en la fase líquida por metro cuadrado y hora. Como la cantidad de agua no se difunde, L' es constante, porque el disolvente, como es el agua, no se difunde. ¿Qué se difunde entonces? El amoníaco. ¿Está bien? Esto es constante. Para balances másicos en absorbedores es mejor emplear la velocidad molar del disolvente. Bien, para pasar de fracción molar a relación molar tengo esta primera ecuación. Con esta puedo, si yo tengo la fracción molar en la fase gaseosa del soluto, expresar como relación molar. La relación molar también es igual a la presión parcial del soluto en la fase gaseosa, presión total, ¿a qué presión? Esto es también la relación molar. Si yo tengo la relación molar, puedo pasar a fracción molar. Aquí estoy pasando de relación molar a fracción molar mediante esta ecuación. ¿Está bien? Estas ecuaciones son importantes para transformar. En la mayoría de los casos se da la fracción molar. La fracción molar en la fase gaseosa también es igual a la composición en volumen en la fase gaseosa. ¿No es cierto? La composición en volumen en la fase gaseosa del soluto es igual a la fracción molar. Esto ustedes lo saben por las asignaturas anteriores. Muy bien. Luego voy a pasar. Esto es la velocidad molar total en la fase gaseosa. Para pasar de velocidad molar total en la fase gaseosa a velocidad molar del disolvente en la fase gaseosa, tengo esta relación. La velocidad molar total en la fase gaseosa por 1 menos la fracción molar, puedo pasar de velocidad molar total a velocidad molar del disolvente. O también esta ecuación, pero esta ecuación velocidad molar, ¿no es cierto? Total en la fase gaseosa, divido entre aquí tengo la relación molar en la fase gaseosa y obtengo la velocidad molar del disolvente en la fase gaseosa. Estas ecuaciones son muy importantes. En la fase líquida, para pasar la fracción molar a relación molar en la fase líquida, tengo esta ecuación. O para relación molar a fracción molar, tengo esta segunda ecuación. ¿Está bien? Estas ecuaciones ustedes lo van a emplear bastante. ¿Ya? Bien, para pasar de la velocidad molar total en la fase líquida a velocidad molar de disolvente en la fase líquida, velocidad molar total en la fase líquida, multiplican por 1 menos la fracción molar y tiene la velocidad molar del disolvente en la fase líquida. O también mediante esta expresión, velocidad molar total en la fase líquida dividen entre 1 más la relación molar en la fase líquida y tienen velocidad molar del disolvente en la fase líquida. ¿No es cierto? Estas son las ecuaciones que se emplean bastante en absorción. Perfecto. Bien, antes de concluir, todos estos términos ustedes lo pueden ver en el libro Operaciones de transferencia de masa de Robert Treiber. ¿Está bien?
Bien, si tienen alguna consulta. Bien, no habiendo consultas, vamos a concluir aquí la clase.